Está loca. Declárenla incapaz. Escuché a mi yerno decir esas palabras en el banco, creyendo que yo no estaba ahí. En ese momento, el suelo se abrió bajo mis pies y mi corazón se partió en 1000 pedazos. Hoy, yo voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Eugenia Robledo. Tengo 72 años. Y hasta hace 3 meses creía que mi familia me amaba. Vivía en mi casa de toda la vida en el barrio de San Ángel, en Ciudad de México. Esa casa de muros gruesos y patio central donde crié a mis hijos, donde mi esposo Alonso plantó el naranjo que aún da frutos cada invierno. Las paredes están llenas de fotografías, bodas, bautizos, navidades que creí que habían sido felices. Cada mañana me levantaba a las 6. Preparaba café en la cafetera de aluminio que compré hace 30 años y escuchaba las noticias en la radio mientras regaba las plantas del patio. Mi rutina era simple, pero me daba propósito. Llamar a mi hija Mariana para preguntarle cómo estaban ella y los nietos, revisar que todo estuviera en orden en la casa y dedicar las tardes a mis novelas o a tejer bufandas que nunca terminaba de regalar. Pero ese martes, algo me despertó antes del amanecer. Una inquietud extraña me apretaba el estómago, como cuando eras niña y sabías que algo malo iba a pasar. No tenía citas médicas, no esperaba visitas, no había razón alguna para salir de casa. Sin embargo, algo, tal vez la intuición de madre, tal vez Dios mismo, me empujó a vestirme con lo primero que encontré. Un suéter beige que Mariana me había regalado la Navidad pasada, mis zapatos negros más cómodos y la cara apenas lavada con agua fría. Tomé las llaves del coche, ese Tsuru blanco que Alonso compró en el año 2000 y que aún funciona como el primer día, y manejé sin rumbo fijo por las calles de la colonia. Pasé frente a la panadería donde compraba conchas cada domingo, junto al mercado donde doña Carmen me guardaba siempre los mejores jitomates, y sin saber exactamente por qué, me dirigí hacia Banamex, el banco donde Alonso y yo habíamos abierto nuestra primera cuenta hace más de 40 años. Al bajar del coche, mis manos temblaban ligeramente. El aire de marzo aún estaba fresco, y el aroma de los tacos al pastor del puesto de la esquina se mezclaba con el humo de los camiones que pasaban por Insurgentes. Caminé hacia la entrada de vidrio del banco, y fue entonces cuando lo vi. Patricio, mi yerno, estaba parado frente al escritorio del gerente, vestido con su traje azul marino, el mismo que usa cuando quiere aparentar ser alguien importante, y hablaba con una sonrisa que conocía demasiado bien. Esa sonrisa falsa que ponía cuando necesitaba algo de mí. Algo en mi interior me gritó que me escondiera. Me coloqué detrás de una columna de mármol, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Y entonces, las palabras que salieron de su boca me atravesaron como cuchillos. Su nombre es Eugenia Robledo. Tiene 72 años y episodios constantes de confusión mental. Ya no reconoce bien a su familia. Los médicos dicen que su deterioro cognitivo es irreversible. No puede manejar sus propias finanzas. Tuve que taparme la boca con las 2 manos para no gritar. Estaba hablando de mí, de la mujer que le había prestado dinero cuando no podía pagar la renta de su departamento, que lo había recibido en mi casa cuando se casó con mi hija, que había cuidado a mis nietos cuando ellos se iban de luna de miel a Cancún. El gerente, un hombre joven de lentes que no debía tener más de 30 años, asentía mientras revisaba unos documentos. Patricio continuó con esa voz calculada que usaba cuando quería convencer a alguien. Básicamente, licenciado, mi suegra es como una planta funcional. Habla, camina, saluda, pero ya no razona como antes. Por eso mi esposa y yo estamos solicitando el control total de sus cuentas y propiedades. Solo queremos protegerla de sí misma, ¿entiende? ¿Una planta? Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos. ¿Eso era yo para él? ¿Una carga vegetal que hay que regar pero que ya no piensa? Patricio sacó una carpeta manila llena de papeles y se la entregó al gerente con la tranquilidad de quien está haciendo un trámite cotidiano, como pagar el recibo de luz o renovar una credencial. Aquí tiene toda la documentación médica y legal, los informes psiquiátricos, la declaración de incapacidad mental, las firmas notariales.
todo en orden. Mi esposa prefirió no venir porque esto la pone muy triste, pero ella también firmó como tutora legal. Mis piernas comenzaron a temblar. ¿Informes médicos? ¿Qué informes médicos? Yo no había visto a ningún psiquiatra. Nadie me había hecho pruebas mentales. ¿De qué estaba hablando? El gerente hojeó los documentos con expresión seria y finalmente levantó la mirada. Todo parece estar en orden, señor Hernández. Solo necesito confirmar algunos datos para proceder con la transferencia de control de las cuentas. Fue en ese momento que algo dentro de mí se encendió. No era tristeza, no era miedo. Era una rabia pura y cristalina que no había sentido jamás en mis 72 años de vida. Caminé despacio hacia el escritorio, sintiendo cómo mis zapatos golpeaban el piso de mármol con un eco que parecía resonar en todo el banco. Cuando Patricio volteó y me vio, toda la sangre se le fue del rostro. Sus ojos se abrieron como platos y su boca se quedó entreabierta, como si hubiera visto un fantasma. «Buenos días», dije con la voz más serena que pude reunir, aunque por dentro era un volcán a punto de erupcionar. «Soy Eugenia Robledo. Estoy muy viva, muy consciente, y ustedes acaban de cometer el error más grande de su vida». El gerente tartamudeó algo incoherente mientras Patricio intentaba recuperar la compostura. Pero yo no le iba a dar esa oportunidad. Extendí la mano hacia él con una firmeza que no sabía que aún poseía. «Dame esa carpeta, ahora mismo». «Suegra, esto no es lo que parece», balbuceó Patricio, aferrando los documentos contra su pecho como si fueran sus salvavidas. «¿No es lo que parece?» Mi voz comenzó a subir de tono. «¿Entonces no acabas de llamarme planta? ¿No acabas de decir que soy una loca que no reconoce a su familia?» Las personas en el banco comenzaron a voltear. Una señora mayor que esperaba en la fila me miró con compasión. Un guardia de seguridad se acercó discretamente, pero yo no le tenía miedo a nada en ese momento. Arrebaté la carpeta de las manos de Patricio antes de que pudiera reaccionar. La abrí ahí mismo, frente al escritorio del gerente, y lo que vi me quitó el aliento completamente. Había informes médicos con mi nombre, pero firmados por doctores que jamás había visto. Diagnósticos de demencia senil, deterioro cognitivo severo, episodios psicóticos. Cada hoja estaba fechada en los últimos 6 meses, periodo en el cual yo me había sentido perfectamente bien. Había manejado mi coche sin problemas. Había cocinado para mis nietos. Había leído 3 novelas completas. Pero lo que más me dolió fueron las declaraciones escritas supuestamente por vecinos y familiares. Doña Carmen del Mercado, según este papel, había declarado que yo hablaba sola y compraba cosas que no necesitaba. El padre Miguel de la parroquia había firmado un documento diciendo que yo llegaba confundida a misa y preguntaba por personas que habían muerto hace años. Todo era mentira. Todo. ¿Quién firmó esto?, pregunté, señalando los documentos notariales. El gerente, claramente incómodo, revisó las firmas. «Aquí dice que usted firmó, señora Robledo, dando su consentimiento para el traspaso de tutela». La firma en el papel se parecía a la mía, pero yo conocía mi propia letra mejor que nadie. Había pequeñas diferencias, trazos que no eran míos, una inclinación que jamás había usado. «Esta no es mi firma», declaré en voz alta. «Alguien falsificó mi firma en estos documentos». Patricio palideció aún más. Comenzó a retroceder hacia la puerta del banco. «Mira, suegra, creo que hay un malentendido. Mejor vamos a casa y hablamos con calma». «No, no vamos a ningún lado». Mi voz resonó en todo el banco. «Tú te vas a quedar aquí y me vas a explicar cómo conseguiste informes médicos de doctores que no conozco y cómo mi firma apareció en documentos que jamás he visto». El gerente carraspeó nerviosamente. «Señora Robledo, quizás sería mejor que esto lo resuelvan en privado». «No», lo interrumpí. «Esto se resuelve aquí y ahora. Este hombre vino a robarme mi vida, mi dignidad y mi patrimonio basándose en mentiras. Y usted estaba a punto de ayudarlo». Tomé mi teléfono celular, ese Samsung que Mariana me había enseñado a usar el año pasado para las videollamadas con mis nietos, y comencé a tomarle fotos a cada documento. Patricio intentó detenerme, pero yo me alejé de él. «¿Qué estás haciendo?», preguntó desesperado. «Documentando el fraude, cada mentira, cada firma falsa, cada papel que ustedes fabricaron para declararme loca».
Guardé todos los documentos en mi bolsa, esa bolsa de piel negra que Alonso me había regalado en nuestro 20º aniversario. Patricio intentó seguirme, pero yo me volteé hacia él con una mirada que lo detuvo en seco. Ni se te ocurra seguirme. Y ni se te ocurra llegar a mi casa sin que yo te lo autorice. Porque te juro por la memoria de mi esposo que esto no se va a quedar así. Salí del banco con las piernas temblorosas pero con la cabeza en alto. En el coche, finalmente me permití llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia y de traición. Lágrimas por todos los años que había creído que mi familia me amaba, cuando en realidad solo esperaban que muriera o enloqueciera para quedarse con lo que Alonso y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Manejé de regreso a casa por las calles que conocía de memoria. Pasé frente a la casa de doña Esperanza, mi vecina de 30 años, quien según esos documentos había declarado que yo estaba loca. Pasé frente a la farmacia donde compraba mis medicinas para la presión, donde don Roberto siempre me preguntaba por mis nietos y me daba descuentos en las vitaminas. ¿Cuántas de esas personas habían firmado documentos falsos? ¿Cuánto había pagado Patricio por esas declaraciones? ¿O simplemente había falsificado también esas firmas? Llegué a casa y me senté en la mesa de la cocina, esa mesa de madera maciza donde habíamos desayunado en familia durante tantos años. Puse la carpeta frente a mí como si fuera una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. Cada documento era una bofetada, cada mentira era un puñal en el corazón. Pero lo que más me dolía no eran las falsificaciones médicas o legales. Lo que me partía el alma era darme cuenta de cuándo había empezado todo esto. Recordé las visitas de Mariana en los últimos meses. Cómo me preguntaba insistentemente sobre mis cuentas bancarias, sobre el testamento, sobre los papeles de la casa. Cómo Patricio siempre encontraba excusas para revisar mis documentos, para ayudarme con los trámites, para acompañarme al banco, por si necesitaba ayuda. Recordé también los comentarios sutiles. Mamá, ¿no crees que te estás olvidando de más cosas últimamente? Suegra, ayer repetiste la misma historia 3 veces. ¿Estás segura de que tomaste tus pastillas? Habían estado sembrando la idea de mi deterioro mental durante meses, preparando el terreno para este momento. Cada visita había sido una evaluación, cada conversación una búsqueda de evidencia que pudieran usar en mi contra. Me serví un vaso de agua y tomé mis pastillas para la presión. Las mismas pastillas que tomaba religiosamente cada mañana desde hacía 5 años, sin olvidar ni un solo día. Las mismas pastillas que supuestamente yo olvidaba tomar según los informes médicos falsos. El teléfono sonó. Era Mariana. ¿Mamá? Patricio me contó que hubo un malentendido en el banco. ¿Un malentendido? La interrumpí. ¿Así le llamas a falsificar documentos médicos para declararme loca? Silencio del otro lado de la línea. Mamá, nosotros solo queríamos protegerte. ¿Protegerme de qué, Mariana? ¿De mi propia vida? ¿De mis propias decisiones? ¿De mi propio dinero? Es que, últimamente hemos notado que no estás igual que antes. ¿No estoy igual? Mi voz se quebró. Tienes razón, hija. No estoy igual. Porque hasta hoy creía que mi familia me amaba. Y acabo de descubrir que lo único que les importa es lo que voy a dejarles cuando me muera. Mamá, no digas eso. Vengan a la casa. Los dos. Ahora mismo. Tenemos que hablar. Colgué el teléfono y me quedé mirando las fotografías en la pared de la cocina. Mariana de niña, con sus coletas y su uniforme de la primaria. Mariana en su graduación de la preparatoria, radiante y llena de sueños. Mariana en su boda, besando a Patricio mientras yo sonreía orgullosa en primera fila. ¿En qué momento mi niña se había convertido en una extraña que planeaba mi destrucción? Esperé en la sala durante 2 horas. 2 horas largas en las que repasé cada momento de los últimos años, buscando las señales que había pasado por alto. Cada vez que Patricio había insistido en ayudarme con los papeles del banco. Cada vez que Mariana había sugerido que me veía cansada o confundida. Cada vez que habían intercambiado esas miradas que yo había interpretado como complicidad matrimonial, pero que ahora entendía eran señales de conspiración. Cuando finalmente llegaron, Mariana entró primero. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando.
pero yo ya no sabía qué era real y qué era actuación en mi propia familia. Patricio la siguió, con esa cara de circunstancia que ponía cuando visitábamos a algún familiar enfermo. Se sentaron en el sillón de enfrente, el mismo donde habíamos celebrado tantas Navidades, donde mis nietos habían abierto regalos, donde habíamos visto las telenovelas de las 8 mientras comíamos palomitas los domingos. «Mamá», comenzó Mariana con voz suave, esa voz que usaba cuando quería convencerme de algo. «Creo que hay una gran confusión. La única confusión aquí», la interrumpí, poniendo la carpeta sobre la mesa de centro. «Es cómo mi propia hija puede firmar documentos para declararme loca sin siquiera preguntarme cómo me siento». Patricio se aclaró la garganta. «Suegra, nosotros nunca quisimos lastimarla. Todo esto surgió porque estamos preocupados por usted. Los médicos nos dijeron». «¿Qué médicos?», exploté. «¿El doctor Ramírez, que supuestamente me diagnosticó demencia senil? Jamás lo he visto en mi vida. ¿La doctora Fernández, que dice que tengo episodios psicóticos? Ni siquiera sé dónde está su consultorio». Saqué uno de los informes médicos y se lo aventé a Patricio. «¿O tal vez te refieres al doctor Guerrero, que según este papel me hizo pruebas neurológicas el mes pasado? El mismo día que yo estuve aquí en casa cuidando a Sofía porque tenía fiebre. ¿Lo recuerdas, Mariana? ¿Lo recuerdas?» Mi hija bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. «Mamá, nosotros solo quisieron robarme», grité, y mi voz resonó por toda la casa. «Solo quisieron declararme incapaz para quedarse con todo lo que tu papá y yo construimos durante 40 años de matrimonio». Me levanté del sillón y caminé hacia la pared donde colgaban las fotografías familiares. Señalé una foto donde aparecíamos todos juntos en la posada navideña del año pasado. «¿Ven esta foto? Fue tomada hace 3 meses. 3 meses, Mariana. El mismo periodo en el que, según estos documentos, yo ya estaba completamente loca. ¿Me veo loca aquí? ¿Parezco una mujer que no reconoce a su familia?» En la foto, yo estaba abrazando a mis nietos, sonriendo genuinamente, con los ojos brillantes y lúcidos. Llevaba puesto el suéter rojo que había tejido especialmente para la ocasión, y mi peinado estaba perfecto porque había ido al salón de belleza esa misma mañana. ¿Y esta otra?, continué, señalando otra fotografía. El cumpleaños de Santiago en febrero. Yo misma hice su pastel de chocolate, decoré la mesa, organicé los juegos. ¿Una mujer con deterioro cognitivo severo puede hacer todo eso? Patricio intentó levantarse, pero yo lo detuve con la mirada. «No te muevas de ahí. Todavía no he terminado». Regresé a mi lugar y saqué mi teléfono. Abrí la galería de fotos y comencé a mostrarles imagen tras imagen. Esta es del mes pasado, cuando llevé a Camila al Museo de Antropología. ¿Ven cómo me está explicando sobre los aztecas? Una abuela loca no puede mantener conversaciones coherentes sobre historia prehispánica con una niña de 9 años. ¿Y esta otra?, continué, deslizando el dedo por la pantalla, es de la semana pasada, cuando les hice mole para la comida familiar. Mole que tardé 6 horas en preparar, con 18 ingredientes diferentes. Una mujer con demencia no puede seguir una receta tan compleja. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de indignación pura. Durante 50 años he cocinado para esta familia. He lavado, planchado, cuidado, consolado, festejado, llorado, reído. Les he prestado dinero cuando no tenían para pagar la renta. Les he cuidado a los niños cuando se han querido ir de viaje. He estado en cada graduación, cada cumpleaños, cada enfermedad. Mi voz se quebró ligeramente. Cuando Patricio perdió el trabajo hace 2 años, ¿quién les prestó 50,000 pesos para que no perdieran su departamento? Cuando Sofía necesitó aparatos para los dientes, ¿quién pagó los 20,000 pesos del ortodoncista? Cuando ustedes se querían ir a Europa por su 10º aniversario, ¿quién se quedó 2 semanas cuidando a los niños sin cobrarles ni un peso? Mariana comenzó a llorar abiertamente. «Mamá, nosotros estamos muy agradecidos por todo eso». ¿Agradecidos? Me reí con amargura. ¿Esta es su forma de agradecerme? ¿Fabricando documentos falsos para robarme mi dignidad? Me acerqué al mueble donde guardaba mis estados de cuenta bancarios. Los saqué todos y los puse sobre la mesa.
Aquí están mis extractos bancarios de los últimos 6 meses. Cada transferencia que les he hecho. 8,000 pesos en enero para la colegiatura de los niños. 5,000 en febrero para la reparación de su coche. 12,000 en marzo para los gastos médicos de Patricio. ¿Una mujer loca puede manejar sus finanzas con esta precisión? Patricio finalmente habló, pero su voz sonaba derrotada. Suegra, nosotros no queríamos que las cosas llegaran a esto. ¿A esto? Lo interrumpí. ¿A qué exactamente no querían que llegaran las cosas? ¿A que yo descubriera su plan? ¿A que me diera cuenta de que me estaban robando? Me senté frente a ellos y los miré directamente a los ojos. Quiero que me expliquen, punto por punto, cómo pensaban que esto iba a funcionar. Querían declararme incapaz, tomar control de mis cuentas, de mi casa, de mi vida. ¿Y después qué? ¿Me iban a meter a un asilo? ¿Me iban a tener encerrada en un cuarto mientras se repartían mis cosas? Mamá, jamás hubiéramos hecho eso, sollozó Mariana. ¿No? Entonces explícame para qué necesitaban control total de mis finanzas si no era para usarlas. El silencio llenó la sala. El reloj de pared, regalo de bodas de mis padres, marcaba las 6 de la tarde con su tic-tac constante. Afuera, los niños del vecindario jugaban fútbol en la calle, sus gritos alegres contrastando cruelmente con el ambiente de muerte que se respiraba en mi sala. ¿Saben qué es lo que más me duele? Continué con voz más suave, pero más fría. No es el dinero, no son los papeles falsos, no es ni siquiera la traición. Los miré fijamente. Lo que más me duele es saber que durante meses, cada vez que venían a visitarme, cada vez que comían en mi mesa, cada vez que me abrazaban o me decían que me querían, era todo mentira. Estaban actuando, estaban fingiendo cariño mientras planeaban mi destrucción. Mariana se levantó bruscamente del sillón. Eso no es cierto. Nosotros sí te queremos. ¿Me quieren? Me levanté también, enfrentándola. ¿La gente que te quiere te declara loca a tus espaldas? ¿La gente que te quiere falsifica tu firma en documentos legales? ¿La gente que te quiere planea robarte todo lo que tienes? Era para protegerte, gritó Patricio, poniéndose de pie también. Para asegurar tu futuro. Mi futuro no les pertenece. Mi futuro soy yo quien lo decide. Y mi presente también. Nos quedamos los tres parados en medio de la sala, gritándonos como extraños, como enemigos. Y fue en ese momento que me di cuenta de que eso era exactamente lo que éramos ahora. Extraños. La familia se había roto, tal vez irremediablemente. El timbre sonó. Los tres volteamos hacia la puerta como si fuera una salvación. Era Camila, mi nieta de 9 años. Entró corriendo como siempre lo hacía, con su mochila de la escuela rebotando en su espalda y su uniforme azul marino ligeramente arrugado. Pero cuando vio nuestras caras, se detuvo en seco. «¿Abuelita? ¿Por qué está llorando mamá?» El silencio se volvió más espeso que el mole que había preparado la semana anterior. Los tres adultos nos quedamos como estatuas, sin saber qué decir a esa niña que acababa de interrumpir una guerra familiar con su inocencia. «Camila, vámonos», dijo Patricio con voz tensa. «Tu abuela está muy cansada hoy». «No», intervine, caminando hacia mi nieta. «Camila no se va a ningún lado. Esta también es su casa». Me arrodillé frente a ella y le acaricié el cabello, ese pelo castaño que había heredado de su bisabuelo Alonso. Sus ojos, grandes y curiosos, me miraban con esa confianza ciega que solo tienen los niños. «¿Qué pasó, abuelita? ¿Te sientes mal?» «No, mi amor. Me siento muy bien, muy clara. Más clara que nunca en mi vida». Mariana se acercó a nosotras. «Camila, ven acá. Tenemos que irnos. Pero quiero quedarme con la abuela. Siempre me quedo los miércoles. ¿Me va a ayudar con mi tarea de matemáticas?» Fue como si me hubieran dado una bofetada de realidad. Los miércoles. Todos los miércoles durante 2 años, Camila venía a hacer la tarea conmigo. Yo la ayudaba con las multiplicaciones, le preparaba sándwiches de jamón con mayonesa, los únicos que le gustaban, y después veíamos caricaturas mientras comíamos galletas María con leche tibia. ¿Cómo una mujer con demencia senil podía ayudar a una niña con matemáticas de 3º de primaria? «Sí, mi amor», le dije, mirando fijamente a Mariana. «Te voy a ayudar con tu tarea, como siempre».
Camila sonrió y corrió hacia la cocina para sacar sus cuadernos. En cuanto desapareció por el pasillo, Patricio explotó. No puede quedarse aquí. No después de lo que pasó hoy. ¿Por qué no puede quedarse? Pregunté con voz peligrosamente calmada. ¿Acaso le voy a hacer daño? ¿Una mujer loca puede lastimar a su propia nieta? No es eso, murmuró Mariana. ¿Entonces qué es? ¿Tienen miedo de que le cuente la verdad? ¿De que sepa que sus papás quisieron declararme loca para robarme? Basta, gritó Patricio. Esto se está saliendo de control. Lo que se salió de control fueron ustedes, repliqué. Yo estoy más en control que nunca. Camila regresó con su cuaderno de matemáticas y su estuche de lápices de colores. Se sentó en la mesa del comedor, el mismo lugar donde siempre hacíamos la tarea, y abrió el cuaderno en la página que tenía marcada. Abuelita, no entiendo esta división. La maestra dijo que tengo que dividir 144 entre 12, pero no me sale. Me acerqué a ella y miré el problema. Era una división simple que cualquier adulto podía resolver, pero para una niña de 9 años representaba un desafío real. A ver, mi amor, ¿cuántas veces cabe el 12 en el 14? ¿Una vez? Muy bien, una vez. ¿Y cuánto sobra? Mientras explicaba la división a Camila, sentía las miradas de Mariana y Patricio clavadas en mi nuca. Podía escuchar sus pensamientos. ¿Cómo puede estar explicando matemáticas si supuestamente está loca? ¿Cómo puede tener tanta paciencia y claridad mental si tiene demencia senil? Ya entendí, abuelita, dijo Camila, escribiendo el resultado en su cuaderno. El resultado es 12. Exacto, mi amor. Eres muy inteligente. ¿Por qué mis papás estaban gritando? Preguntó de repente, sin levantar la vista de su cuaderno. La pregunta flotó en el aire como una bomba que nadie quería desactivar. Miré a Mariana, que tenía los ojos llenos de lágrimas. Miré a Patricio, que se veía más incómodo que nunca. A veces los adultos no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, le dije con la mayor suavidad posible. ¿Como cuando mi papá quiere ver fútbol y mi mamá quiere ver su novela? Algo así, mi amor. ¿Pero se van a reconciliar?, insistió Camila. Porque yo no quiero que estén enojados. Y no quiero que estés triste, abuelita. Su preocupación genuina por mi bienestar me partió el corazón. Esta niña de 9 años mostraba más cariño y consideración por mí que sus propios padres. No te preocupes por mí, Camila. Tu abuelita está muy bien. ¿Segura? Porque ayer mi mamá le dijo a mi papá que estaba preocupada por ti, que a veces se te olvidan las cosas. Mariana se puso rígida. Patricio se aclaró la garganta nerviosamente. ¿Qué cosas dijo tu mamá que se me olvidan? Pregunté con curiosidad genuina. No sé, cosas. Pero a mí no se te olvida nada, abuelita. ¿Te acuerdas de que no me gusta el brócoli? ¿De que mi color favorito es el morado? ¿De que tengo miedo de los perros grandes? ¿Te acuerdas de todo lo que me gusta y lo que no me gusta? ¿Y por qué crees que me acuerdo de todo eso? Porque me quieres mucho, respondió con la simplicidad que solo tienen los niños. Mi maestra dice que cuando quieres a alguien de verdad, te acuerdas de las cosas importantes para esa persona. Sus palabras fueron como dagas para Mariana y Patricio. Si el amor verdadero significaba recordar lo que era importante para la otra persona, entonces quedaba claro quién me amaba realmente en esa familia. ¿Sabes qué, Camila?, le dije. ¿Te acuerdas de la alcancía que tienes en tu cuarto? ¿La del cochinito rosa? Sí, abuelita. ¿Cuánto dinero has juntado? Como 300 pesos. He estado ahorrando desde mi cumpleaños. ¿Y para qué estás ahorrando? Para comprarle un regalo a mi mamá el Día de las Madres. Quiero comprarle un perfume bonito. Me volteé hacia Mariana, que ahora lloraba en silencio. ¿Oyes eso, Mariana? Tu hija de 9 años está ahorrando su domingo para comprarte un regalo, con 300 pesos que ha juntado centavo por centavo. ¿Sabes cuánto es 300 pesos para una niña de 9 años? Es una fortuna. Es todo lo que tiene en el mundo. Hice una pausa para que mis palabras calaran. ¿Y saben por qué les cuento esto? Porque eso es amor verdadero. Dar lo que tienes, sin esperar nada a cambio, solo porque amas a alguien, como yo he hecho con ustedes durante todos estos años. Mamá, susurró Mariana. No, déjame terminar. Camila, con sus 9 años, entiende algo que ustedes olvidaron. Que el amor no se demuestra con palabras bonitas o documentos legales.
se demuestra con acciones, con estar presente, con recordar lo que es importante para la otra persona. Santiago, mi nieto de 6 años, apareció en la puerta. Había llegado con su papá del fútbol y venía sudoroso y sonriente. ¡Abuela!, gritó corriendo hacia mí. ¡Metí un gol! El portero no pudo agarrar mi tiro. Lo abracé fuertemente, sintiendo su cuerpecito tibio y su corazón acelerado por la emoción del juego. ¡Qué maravilloso, mi amor! Cuéntame todo. ¿Cómo fue el gol? Santiago comenzó a narrarme con lujo de detalles su hazaña futbolística, moviendo las manos para mostrarme cómo había esquivado a los defensas y cómo había pateado la pelota. Su entusiasmo era contagioso, y por un momento, la tensión en la sala se desvaneció. ¿Y sabes qué, abuela? El entrenador dijo que si sigo así, el próximo año podré jugar en el equipo de los grandes. Estoy muy orgullosa de ti, Santiago. ¿Vas a venir a verme jugar el sábado? Por supuesto que sí, mi amor. Como siempre. Mariana intervino súbitamente. Santiago, Camila, vayan por sus cosas. Nos vamos. ¿Pero por qué?, protestó Santiago. Apenas llegué. Quiero contarle más cosas a la abuela. Porque tenemos que llegar temprano a casa, dijo Patricio con firmeza. Pero siempre nos quedamos hasta después de cenar, insistió Camila. Era cierto. Los miércoles siempre cenábamos juntos. Yo preparaba quesadillas o enchiladas, ellos me contaban sobre su día en la escuela, y después jugábamos lotería o veíamos una película antes de que se fueran a dormir. Hoy no, sentenció Mariana. Vayan por sus mochilas. Los niños obedecieron a regañadientes, pero no sin antes darme besos y abrazos que se sintieron como despedidas. Cuando desaparecieron por el pasillo, el ambiente se volvió nuevamente tenso. Esto no puede continuar así, dijo Patricio. Tienes razón, respondí. No puede continuar así. Por eso mañana mismo voy con mi abogado. ¿Tu abogado? Mariana palideció. Sí, mi abogado. El licenciado Hernández, que ha manejado los asuntos legales de esta familia durante 20 años. Él va a revisar cada uno de estos documentos falsos que fabricaron. Mamá, no hagas esto más grande de lo que es. ¿Más grande? Me reí con amargura. Mariana, ustedes falsificaron documentos médicos. Imitaron mi firma. Intentaron declararme legalmente incapaz. ¿Cómo puede ser esto más grande de lo que ya es? Patricio y Mariana intercambiaron una mirada de pánico. Finalmente entendían que esto no era un berrinche que iba a pasar. Esto era el fin de todo lo que habían conocido. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina hasta las 3 de la madrugada, bebiendo té de manzanilla y mirando los documentos falsos esparcidos sobre la mesa como evidencia de una traición que aún no terminaba de asimilar. La casa estaba completamente silenciosa, pero mi mente rugía como un huracán. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de encaje que había bordado yo misma hace 10 años, marqué el número del licenciado Hernández. Sabía que era muy temprano, pero también sabía que don Roberto siempre se levantaba antes del amanecer para revisar expedientes. ¿Doña Eugenia?, contestó con voz sorprendida. ¿Está todo bien? Es muy temprano para llamar. Roberto, necesito verte hoy mismo. Es una emergencia legal. Por supuesto. ¿Puede venir a mi oficina a las 10? Ahí estaré. A las 10 en punto estaba sentada frente al escritorio de caoba del licenciado Hernández, en esa oficina que olía a libros viejos y café recién hecho. Roberto tenía 65 años, cabello completamente blanco y la mirada aguda de quien había visto todo tipo de traiciones humanas a lo largo de 4 décadas ejerciendo el derecho. Puse la carpeta sobre su escritorio sin decir palabra. Él la abrió y comenzó a revisar documento por documento, ajustándose los lentes cada vez que encontraba algo que le llamaba la atención. Su expresión se fue endureciendo con cada página. ¿Usted firmó alguno de estos documentos, doña Eugenia? Ninguno. Ni uno solo. ¿Ha visitado a alguno de estos médicos? Jamás en mi vida. ¿Autorizó a su hija o a su yerno a iniciar algún proceso de tutela o incapacidad? Roberto, yo me enteré de todo esto ayer, por casualidad, en el banco. El abogado se quitó los lentes y se masajeó las sienes. Doña Eugenia, esto es muy grave. Estamos hablando de falsificación de documentos, usurpación de identidad, fraude.
Son delitos federales que pueden llevar a la cárcel. ¿Cuánto tiempo? Falsificar documentos médicos puede ser de 2 a 8 años. Falsificar firmas en documentos notariales, de 3 a 12 años. Y si se demuestra que había intención de despojo patrimonial, pueden ser hasta 15 años de prisión. Las palabras me golpearon como martillazos. 15 años. Mariana podría pasar 15 años en la cárcel. Mi hija, la niña que había arrullado durante las noches de fiebre, que había llevado a su primer día de escuela, que había peinado para su graduación. ¿Hay alguna otra opción? Pregunté con voz quebrada. Podríamos intentar un arreglo extrajudicial, pero necesito que entienda algo muy importante. Esto no fue un error, doña Eugenia. Esto fue un plan sistemático y premeditado para despojarla de sus bienes. Alguien invirtió tiempo, dinero y esfuerzo considerable en fabricar toda esta documentación. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado en el banco. ¿Puede investigar quién hizo estos documentos? Roberto estudió las imágenes con lupa. Los sellos parecen auténticos, pero las firmas médicas son claramente falsificadas. Vamos a necesitar peritos en grafología para demostrar que su firma también fue imitada. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a la Alameda Central. Doña Eugenia, en 40 años de carrera he visto muchos casos de abuso familiar, pero este es particularmente cruel porque involucra la manipulación de la salud mental. Sus propios familiares estuvieron dispuestos a hacerla pasar por loca para robarle. ¿Qué recomienda que haga? Presentemos una denuncia penal inmediatamente. Mientras tanto, necesitamos proteger sus activos. Vamos a cambiar todas sus contraseñas bancarias. Vamos a revocar cualquier poder notarial que haya otorgado. Y vamos a poner todas sus propiedades bajo protección legal. ¿Y mis nietos? Roberto regresó a su asiento y me miró con compasión. Sus nietos no tienen culpa de las acciones de sus padres. Podemos establecer un régimen de visitas supervisadas si es necesario. Salí del despacho con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque finalmente había alguien que me creía y me protegía. Terror porque estaba a punto de destruir a mi propia familia. Pero cuando llegué a casa y vi mi reflejo en el espejo del recibidor, me di cuenta de que no era yo quien estaba destruyendo nada. Ellos ya habían destruido todo. Yo solo estaba recogiendo los pedazos. El teléfono sonó. Era Mariana. Mamá, necesitamos hablar. Patricio y yo hemos estado pensando toda la noche. Ya no hay nada que hablar, Mariana. Sí lo hay. Podemos arreglar esto. Podemos cancelar todos los trámites, quemar los documentos, hacer como si nada hubiera pasado. ¿Hacer como si nada hubiera pasado? Me reí con amargura. Mariana, ¿tú crees que yo puedo olvidar que mi propia hija me traicionó de esta manera? Fue una estupidez, mamá. Patricio me convenció de que era lo mejor para ti. Yo nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. Me lastimaste de la peor manera posible. Me quitaste mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Podemos compensarte. Te vamos a devolver todo el dinero que te hemos pedido prestado. Te vamos a pagar intereses. Lo que tú quieras. ¿Crees que esto es sobre dinero? Entonces dime qué quieres. Dime qué tengo que hacer para que me perdones. Su voz sonaba desesperada, pero yo ya estaba más allá del punto donde las súplicas podían arreglar algo. Lo que quiero es justicia, Mariana. Quiero que enfrentes las consecuencias de lo que hiciste. ¿Me vas a meter a la cárcel? ¿A la madre de tus nietos? Tú solita te metiste en esto. Yo solo voy a asegurarme de que la verdad salga a la luz. Colgué el teléfono y me fui directo al banco. Cambié todas mis contraseñas. Cancelé las tarjetas adicionales que les había dado a Mariana y Patricio. Y solicité que me enviaran por correo electrónico cada movimiento que se hiciera en mis cuentas. La gerente, la misma mujer que había estado a punto de ayudar a Patricio con su fraude, ahora me trataba con una deferencia casi cómica. Doña Eugenia, queremos disculparnos por lo que pasó ayer. Nunca debimos haber procedido sin verificar directamente con usted. No se preocupe. Ustedes también fueron víctimas del engaño. ¿Necesita algún otro servicio? ¿Alguna medida adicional de seguridad? Sí. Quiero que cualquier cambio en mis cuentas, cualquier trámite, cualquier solicitud, requiera mi presencia física con identificación oficial.
Nada por teléfono, nada por internet, nada a través de terceros. Por supuesto, doña Eugenia. Esa tarde fui al mercado a comprar verduras para la cena. Doña Carmen me recibió con su sonrisa de siempre. ¿Cómo está, doña Eugenia? La veo un poco pálida. He tenido días mejores, Carmen. ¿Sabe qué? Hace como 2 semanas vino un señor preguntando por usted. Dijo que era su yerno. Me preguntó si yo había notado que usted se comportaba raro últimamente. Se me heló la sangre. ¿Qué le dijiste? Pues le dije que usted siempre ha sido muy cuerda, muy centrada, que viene aquí todas las semanas, que sabe exactamente qué quiere comprar, que nunca se le olvida nada. Me extrañó mucho que me preguntara eso. ¿Te pidió que firmaras algo? Sí, un papel. Dijo que era para un seguro médico. Pero yo no firmé nada, doña Eugenia. A mí no me gusta meter la cuchara en asuntos que no me corresponden. Carmen me había salvado sin saberlo. Si hubiera firmado ese papel, probablemente habría terminado como testigo de mi supuesto deterioro mental en los documentos falsos. Hiciste muy bien, Carmen. ¿Por qué me pregunta? ¿Pasó algo malo? Nada que no se pueda arreglar. Pero sabía que no era cierto. Había cosas que no se podían arreglar. La confianza que había perdido en mi hija era una de ellas. El amor que había creído incondicional era otra. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, pensé en todas las cenas familiares que habíamos compartido en esa misma mesa, en todas las risas, las conversaciones, los planes para el futuro. ¿Todo había sido falso? ¿O en algún momento habían sido reales y después se habían podrido como fruta olvidada? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Patricio. Suegra, necesito que entienda que esto se nos salió de las manos. Nunca fue nuestra intención llegar tan lejos. ¿Cuál era su intención entonces? Solo queríamos estar preparados. Por si algún día usted realmente necesitara ayuda. Los trámites de tutela tardan mucho tiempo y queríamos evitar complicaciones futuras. ¿Preparados para qué, Patricio? ¿Para robarme en cuanto yo mostrara el primer signo de debilidad? No es robar. Es proteger. Es asegurar que sus bienes no se pierdan, que sus decisiones sean las correctas. ¿Mis decisiones? ¿O las de ustedes? Suegra, usted ya no es joven. Los adultos mayores son vulnerables a estafas, a malas decisiones financieras. Nosotros solo queríamos protegerla. ¿Protegiéndome de quién, Patricio? ¿De mí misma? ¿O protegiéndome de ustedes? El silencio del otro lado de la línea me dio la respuesta que necesitaba. 3 días después, el licenciado Hernández me llamó con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Doña Eugenia, los peritos terminaron de analizar los documentos. Las firmas médicas son falsas. Los sellos fueron duplicados. Y encontramos algo más grave. Su yerno pagó 5,000 pesos a una persona para que se hiciera pasar por usted en una cita médica. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo dice? Contrataron a una actriz, una mujer de edad similar a la suya, para que fuera al consultorio de uno de estos supuestos doctores y actuara como si fuera usted con síntomas de demencia. Esa consulta falsa sirvió como base para uno de los diagnósticos. Me senté pesadamente en la silla de la cocina. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo habían falsificado papeles, habían creado toda una pantomima para destruir mi reputación mental. ¿Tiene pruebas de esto? El doctor en cuestión resultó ser un médico real, pero que jamás tuvo una consulta con usted. Cuando le mostramos las fotografías que tomó ese día, confirmó que la mujer que atendió no era usted. Tenemos todo documentado. ¿Y ahora qué procede? Podemos proceder legalmente o podemos intentar una última confrontación directa. A veces, cuando los culpables ven las pruebas irrefutables, prefieren llegar a un arreglo antes de enfrentar la cárcel. Quiero confrontarlos. Quiero que vean hasta dónde llegaron con sus mentiras. Esa tarde cité a Mariana y Patricio en mi casa. Les dije que tenía una propuesta que hacer, una última oportunidad de arreglar las cosas sin involucrar a las autoridades. Llegaron puntuales, con caras de esperanza mezclada con terror. Siéntense, les dije, señalando el sofá donde habían estado 3 días antes. Puse sobre la mesa de centro una grabadora que había pedido prestada a mi vecina doña Esperanza, junto con las pruebas que había recopilado el licenciado Hernández. ¿Qué es todo esto?, preguntó Patricio, mirando nerviosamente los documentos.
Es la verdad completa sobre lo que ustedes hicieron. Encendí la grabadora. Esta conversación va a quedar grabada para efectos legales. Pueden negarse a continuar y llamar a sus propios abogados si lo prefieren. Mariana y Patricio se miraron con pánico. Mamá, ¿es realmente necesario grabar? Sí, Mariana. Es necesario. Porque durante meses ustedes han mentido, manipulado y conspirado contra mí. Ya no confío en su palabra. Saqué la primera fotografía. Una mujer de cabello gris, aproximadamente de mi edad, sentada en un consultorio médico. ¿Reconocen a esta persona? Patricio palideció completamente. Mariana se llevó las manos a la boca. Esta mujer se hizo pasar por mí en el consultorio del doctor Martínez el mes pasado. Patricio le pagó 5,000 pesos para que actuara como si fuera yo con síntomas de demencia. ¿Lo niegas, Patricio? Suegra, yo... ¿Lo niegas? No, no lo niego. Di para la grabación lo que hiciste. Yo contraté a alguien para que se hiciera pasar por usted en una consulta médica. ¿Y por qué hiciste eso? Porque necesitábamos un diagnóstico médico para respaldar los documentos de tutela. Mariana comenzó a llorar silenciosamente. ¿Y tú sabías de esto, Mariana? Mi hija asintió sin levantar la vista. Habla para la grabación. Sí, sí sabía. ¿Y te pareció correcto que contrataran a una actriz para que se hiciera pasar por tu madre loca? No, no me pareció correcto, pero... ¿Pero qué? Pero Patricio dijo que era la única manera de protegerte. ¿Protegerme de qué exactamente? De ti misma, de las decisiones que podrías tomar cuando fueras mayor. Saqué otro documento. Esta es la firma falsa que alguien puso en mi nombre autorizando el traspaso de tutela. ¿Quién la falsificó? Silencio total. ¿Quién falsificó mi firma? Fui yo, murmuró Patricio. ¿Cuántas veces has falsificado mi firma? En todos los documentos legales. ¿Cuántos documentos? 8. ¿8 veces falsificaste mi firma? ¿8 veces cometiste un delito federal en mi contra? Patricio asintió, derrotado. Mariana, continué. ¿Tú sabías que tu esposo estaba falsificando mi firma? Sí. ¿Y no hiciste nada para detenerlo? Yo pensé que era por tu bien. ¿Por mi bien? ¿Cometer fraude contra mí era por mi bien? Me levanté y caminé hacia la ventana. Los niños del vecindario jugaban fútbol en la calle, sus gritos alegres contrastando cruelmente con la atmósfera de muerte que se respiraba en mi sala. ¿Saben lo que más me duele de todo esto? Pregunté sin voltearme. No es la traición, no es el robo, no es ni siquiera las mentiras. Me volteé hacia ellos. Lo que más me duele es que durante meses, cada vez que me abrazaban, cada vez que me decían que me querían, cada vez que cenábamos juntos, ustedes ya habían decidido que yo no era competente para manejar mi propia vida. Mamá, nosotros sí te queremos. No me quieren, exploté. La gente que te quiere no te declara loca a tus espaldas. La gente que te quiere no contrata actrices para destruir tu reputación mental. Regresé a mi lugar y apagué la grabadora. Ahora van a escuchar mi propuesta. Tienen 2 opciones. La primera es que yo presente una denuncia penal por falsificación de documentos, usurpación de identidad y fraude. Los peritos calculan que podrían enfrentar entre 10 y 15 años de cárcel cada uno. Mariana sollozó más fuerte. ¿Cuál es la segunda opción? Preguntó Patricio con voz quebrada. La segunda opción es que firmen una confesión completa de todo lo que hicieron, que devuelvan cada peso que me han pedido prestado en los últimos 2 años, que se comprometan por escrito a no volver a contactarme sin mi autorización expresa, y que acepten un régimen de visitas supervisadas con mis nietos. ¿Visitas supervisadas? Preguntó Mariana alarmada. Sí, porque ya no confío en ustedes. No confío en que no vayan a intentar usar a mis nietos para manipularme emocionalmente. Mamá, eso es muy duro. ¿Duro? Mariana, sabes que es duro. Que tu propia hija te traicione de esta manera. Que la persona que llevaste en el vientre durante 9 meses, que criaste con amor, que apoyaste en cada decisión importante de su vida, te apuñale por la espalda de la forma más cruel posible. Me acerqué a ella y la miré directamente a los ojos. Durante 72 años he sido una mujer íntegra. He pagado mis impuestos. He ayudado a mi familia. He sido buena vecina, buena madre, buena abuela.
Jamás le he hecho daño a nadie deliberadamente. Y ustedes estuvieron dispuestos a destruir todo eso, a hacerme pasar por loca, a robarme mi dignidad. Por dinero. No era por dinero, murmuró Mariana. Entonces, ¿por qué era? Porque tenemos miedo de que cuando seas mayor, tomes decisiones equivocadas con tu patrimonio. Porque tememos que alguien se aproveche de ti. ¿Alguien como ustedes? No, alguien externo, algún estafador. Mariana, mírame bien. ¿Cuándo me has visto tomar una decisión equivocada con mi dinero? ¿Cuándo me has visto ser víctima de alguna estafa? ¿En qué te basas para creer que soy tan vulnerable? En nada. No me baso en nada. Solo tenemos miedo. ¿Miedo de qué? ¿De que les deje menos herencia? ¿De que done mi dinero a caridades? ¿De que decida disfrutar mi vejez gastando en lo que me plazca? No, no es eso. Sí es eso, Mariana. Exactamente eso. Ustedes no estaban protegiendo mi futuro. Estaban protegiendo su herencia. Patricio finalmente habló. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir entre las dos opciones? 24 horas. Mañana a esta misma hora quiero su respuesta. ¿Y si elegimos la segunda opción? ¿Esto se acaba? Se acaba legalmente. Pero nuestra relación familiar como la conocíamos se acabó desde el momento en que decidieron declararme loca, sin preguntarme cómo me sentía. Se levantaron para irse. En la puerta, Mariana se volteó una última vez. Mamá, ¿algún día podrás perdonarnos? La miré con la tristeza más profunda que había sentido en mi vida. No lo sé, Mariana. Nunca había tenido que perdonar algo tan grande. Cuando se fueron, me quedé sentada en el sofá, en el mismo lugar donde habíamos visto tantas películas juntos, donde habíamos planificado cumpleaños y navidades, donde yo había consolado a Mariana cuando tuvo problemas en su matrimonio. Ahora ese sofá se sentía como el estrado de un tribunal donde había tenido que juzgar a mi propia hija. Por primera vez en días, lloré. Lloré por la familia que había perdido, por la confianza que jamás recuperaría, por la inocencia que se había roto para siempre. Pero también lloré de alivio, porque finalmente había dicho la verdad, finalmente me había defendido, finalmente había puesto límites. Y por primera vez en meses, me sentí libre. A las 5 de la tarde del día siguiente, Mariana y Patricio tocaron mi puerta. Venían con una carpeta en las manos y las caras de quien ha pasado la noche sin dormir. Los hice pasar a la sala, pero esta vez no les ofrecí café ni agua. No era momento para cortesías. ¿Cuál es su decisión? Pregunté directamente. Elegimos la segunda opción, respondió Patricio con voz ronca. Vamos a firmar la confesión y aceptar sus términos. ¿Ambos están de acuerdo? Miré a Mariana. Sí, mamá. Ambos estamos de acuerdo. Saqué los documentos que el licenciado Hernández había preparado. 5 páginas donde se detallaba cada delito cometido, cada mentira dicha, cada documento falsificado. Al final, un compromiso de pago de 120,000 pesos, todo el dinero que me habían pedido prestado en los últimos 2 años, y las condiciones para las visitas con mis nietos. Patricio leyó en voz alta cada página, firmó y puso sus huellas dactilares. Mariana hizo lo mismo, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. Ya está, dije guardando los documentos. Legalmente esto se termina aquí, pero ahora viene la parte difícil. ¿Cuál parte?, preguntó Mariana. Aprender a vivir con las consecuencias de lo que hicieron. Se quedaron en silencio, esperando que dijera algo más. Pero yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. ¿Podemos seguir siendo una familia?, preguntó mi hija con voz quebrada. No sé qué somos ahora, Mariana, pero no somos la misma familia que éramos hace una semana. ¿Cuándo podremos ver a los niños? Los sábados por la tarde. Aquí en mi casa, 2 horas. Con mi supervisión. ¿Para siempre? Hasta que yo decida que puedo volver a confiar en ustedes. Si es que algún día eso sucede. Después de que se fueron, me senté en mi cocina y por primera vez en días, me preparé una cena completa, pollo en mole con arroz, frijoles refritos, tortillas recién hechas. Comí despacio, saboreando cada bocado, sintiendo cómo mi cuerpo se fortalecía después de días de apenas probar alimento. Esa noche dormí 8 horas seguidas, un sueño profundo,
reparador, sin pesadillas ni sobresaltos. Desperté a las 7 de la mañana sintiéndome más descansada de lo que me había sentido en meses. Me miré en el espejo del baño y vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. Vi a una mujer que había enfrentado la traición más grande de su vida y había salido victoriosa. Vi a Eugenia Robledo, no como víctima, sino como sobreviviente. Me bañé con calma, me puse mi vestido azul favorito, el que había guardado para ocasiones especiales. Me arreglé el cabello y salí a la calle con un propósito que no había tenido en años. Primero fui al banco a confirmar que todos los cambios de seguridad estuvieran en efecto. Después fui a la notaría para actualizar mi testamento. Quería asegurarme de que mis decisiones sobre mi patrimonio fueran claras e indiscutibles. En la notaría, don Fernando, el notario que había conocido a Alonso y a mí durante décadas, me recibió con preocupación. Doña Eugenia, me llegaron rumores de que había problemas familiares. Ya no hay problemas, don Fernando. Solo hay claridad. Le expliqué todo lo que había pasado. Su expresión se endureció cuando escuchó sobre los documentos falsificados y la actriz contratada. ¿Quiere cambiar completamente el testamento? Quiero dividirlo. La mitad para mis nietos, en cuentas que no puedan tocar hasta cumplir 25 años. Un 20% para obras de caridad. El 30% restante para Mariana. Pero solo si para ese momento hemos reconstruido una relación basada en respeto mutuo. ¿Y si no logran reconstruir esa relación? Entonces ese 30% también va para caridades. Salí de la notaría sintiéndome más liviana que en años. Por primera vez en mi vida adulta, había tomado decisiones pensando únicamente en lo que yo consideraba justo, sin preocuparme por herir sentimientos o causar conflictos familiares. Caminé por el centro de la ciudad, por calles que conocía desde niña, pero que ahora veía con ojos diferentes. Entré a una librería y compré 3 novelas que había querido leer, pero que siempre había pospuesto porque tenía cosas más importantes que hacer. Me senté en un café, pedí un capuchino, algo que jamás me había permitido porque era muy caro, y comencé a leer la primera novela. 2 horas después, cuando regresé a casa, encontré un mensaje en mi contestadora. Era la coordinadora de voluntarios del Hospital Infantil de México. Señora Robledo, recibimos su solicitud para ser voluntaria en nuestro programa de lectura para niños hospitalizados. ¿Podría llamarnos para programar una entrevista? Me había olvidado completamente de esa solicitud que había enviado 6 meses atrás, en un momento en que me sentía inútil y buscaba maneras de ocupar mi tiempo. Ahora, después de todo lo que había pasado, la idea de ayudar a niños enfermos se sentía como exactamente lo que mi alma necesitaba. Llamé inmediatamente y programé la entrevista para el día siguiente. Esa tarde, cuando doña Carmen del Mercado me preguntó cómo estaba, por primera vez en semanas pude responder honestamente. Estoy bien, Carmen. Mejor que bien. Estoy libre. ¿Libre de qué, doña Eugenia? De vivir mi vida para complacer a otros. De tomar decisiones basadas en el miedo. De pretender que está bien que me falten el respeto con tal de mantener la paz. Carmen me miró con admiración. Me da gusto oírla hablar así. La había notado muy apagada últimamente. Ya no estoy apagada. Estoy encendida como nunca antes en mi vida. El sábado llegó, y con él, la primera visita supervisada de mis nietos. Camila y Santiago vinieron acompañados de sus padres, pero Mariana y Patricio se quedaron esperando en el coche mientras los niños pasaron 2 horas conmigo. Abuelita, ¿por qué mis papás no pueden entrar?, preguntó Santiago. Porque los adultos a veces cometemos errores muy grandes, mi amor. Y cuando eso pasa, necesitamos tiempo para aprender a ser mejores personas. ¿Mis papás cometieron un error contigo? Sí, Santiago. Un error muy grande. ¿Los vas a perdonar? La pregunta de mi nieto de 6 años me tocó el corazón con una simplicidad que los adultos habíamos perdido hacía mucho tiempo. No lo sé todavía, mi amor. Perdonar no significa pretender que nada pasó. Perdonar significa decidir que ya no quieres cargar el enojo en tu corazón. Pero eso toma tiempo. ¿Y mientras tanto nosotros podemos seguir viniendo a verte? Por supuesto que sí. Ustedes no hicieron nada malo. Ustedes son mis nietos para siempre. Pase lo que pase entre los adultos. Camila, con su sabiduría de 9 años,
me abrazó fuerte. Te quiero mucho, abuelita. Y me da gusto que ya no estés triste como las últimas veces que vinimos. ¿Notaste que estaba triste? Sí, pero hoy tienes los ojos brillantes otra vez. Como cuando me enseñas cosas nuevas o cuando cocinamos juntas. Después de que se fueron, me quedé reflexionando sobre las palabras de Camila. Los ojos brillantes. Hacía semanas que no me veía con ojos brillantes. Me acerqué al espejo del baño y me observé detenidamente. Tenía razón mi nieta. Había algo en mi mirada que había estado apagado y ahora volvía a encenderse. Era esperanza. Era dignidad recuperada. Era el brillo de una mujer que había peleado por sí misma y había ganado. Esa noche escribí en mi diario por primera vez en años. Querido Alonso, hoy me di cuenta de que nuestra hija nos traicionó a los dos. Traicionó todo lo que tú y yo creímos haberle enseñado sobre el amor, la honestidad, el respeto, pero también me di cuenta de algo más importante. Me traicioné a mí misma durante mucho tiempo. Permití que pisotearan mi dignidad con tal de mantener la paz. Ya no más. Hoy comencé a vivir solo para mí. ¿Y sabes qué? Se siente maravilloso. Se siente como renacer. Cerré el diario y me fui a dormir con una sonrisa en los labios. Mañana empezaría mi entrenamiento como voluntaria en el hospital. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida. Una vida donde Eugenia Robledo era la protagonista de su propia historia, no un personaje secundario en las vidas de otros. 6 meses después, me despierto cada mañana a las 6:30, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. El sol entra por la ventana de mi recámara y ilumina la fotografía nueva que puse en mi buró. Es una imagen mía con los niños del hospital, tomada el día que terminé mi capacitación como voluntaria. En esa foto tengo una sonrisa que no había visto en mi rostro durante años. Me levanto sin prisa. Me preparo mi café en la cafetera de siempre, pero ahora le agrego una cucharadita de canela, un pequeño lujo que antes me parecía innecesario. Mientras el aroma llena la cocina, reviso mi agenda del día. Martes. Hospital de 9 a 12. Comida con mi nueva amiga Teresa, la coordinadora de voluntarios que se ha convertido en una compañera entrañable. Y por la tarde, la clase de pintura en acuarela que comencé hace un mes. Nunca pensé que a los 72 años descubriría que tengo talento para pintar. Mis primeros intentos eran manchones sin forma, pero ahora mis flores cobran vida en el papel con colores que no sabía que existían. El maestro don Arturo, un hombre de 80 años que pintó toda su vida, me dice que tengo ojos de artista. Me río cada vez que lo dice, pero por dentro me llena de orgullo. Esta mañana, mientras me arreglo para ir al hospital, suena el teléfono. Es Camila. Abuelita, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. Siempre puedes preguntarme lo que quieras. ¿Tú perdonaste a mis papás? La pregunta me toma por sorpresa, aunque llevaba meses esperándola. Camila tiene ahora 10 años, y su curiosidad sobre lo que pasó se ha vuelto más específica con el tiempo. ¿Por qué me preguntas eso, corazón? Porque ayer escuché a mi mamá llorar. Le decía a mi papá que no sabía si algún día ibas a perdonarlos, y que se siente muy mal por lo que hicieron. Cierro los ojos y siento una mezcla de tristeza y paz. Tristeza porque mi hija sigue sufriendo por las consecuencias de sus actos. Paz porque ya no soy yo quien carga con ese sufrimiento. Mira, Camila, el perdón es algo muy complicado. No es como encender y apagar una luz. Es como cuando te lastimas la rodilla muy feo. Primero duele mucho, después se hace una costra y luego queda una cicatriz. La cicatriz ya no duele, pero siempre está ahí para recordarte lo que pasó. ¿Ya no te duele lo que hicieron mis papás? Ya no me duele como antes, mi amor. Pero la cicatriz sigue ahí. ¿Eso significa que los perdonaste? Significa que decidí no cargar más con el enojo. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Nunca van a volver a ser como antes? No, corazón. Pero eso no necesariamente es malo. A veces, cuando algo se rompe, al repararlo queda diferente. Y diferente no siempre significa peor. Después de colgar, me quedo pensando en mis propias palabras. ¿He perdonado realmente a Mariana y Patricio?
La verdad es que ya no siento esa rabia ardiente que me consumía los primeros días. Ahora siento algo más parecido a la tristeza por lo que se perdió, mezclada con un agradecimiento extraño por lo que encontré en el proceso. Porque en estos 6 meses he descubierto cosas sobre mí misma que jamás habría conocido si mi vida no se hubiera desplomado de esa manera tan brutal. He descubierto que tengo una fortaleza que no sabía que poseía. He descubierto que puedo tomar decisiones difíciles cuando es necesario. He descubierto que puedo estar sola sin sentirme abandonada, que puedo ser feliz sin depender de la aprobación de otros, que puedo amar sin permitir que me lastimen. En el hospital, los niños me llaman Abuela Jenny y esperan con ansias mis historias. Les leo cuentos, pero también les invento aventuras donde ellos son los protagonistas. Ayer le conté a un niño de 8 años con leucemia la historia de un pequeño guerrero que tenía que luchar contra dragones invisibles para salvar su reino. Cuando terminé me dijo, «Abuela Jenny, yo también estoy luchando contra un dragón invisible, ¿verdad?» «Sí, mi amor, y eres el guerrero más valiente que conozco». Estos niños me han enseñado algo que había olvidado, que la valentía no es no tener miedo, sino seguir adelante a pesar del miedo, que la fortaleza no es no sentir dolor, sino levantarse cada vez que la vida te derriba. En la clase de pintura, Teresa se sienta junto a mí. Tiene 65 años. Es viuda como yo. Y también pasó por una situación familiar difícil hace algunos años. Sus hijos intentaron internarla en un asilo cuando se enteraron de que había comenzado a salir con un hombre después de la muerte de su esposo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta etapa de la vida?, me dice mientras mezcla azul con blanco para crear el color perfecto para las nubes que está pintando. ¿Qué? Que ya no tengo que pedir permiso para ser feliz. Sus palabras resuenan en mi corazón, porque expresan exactamente lo que he estado sintiendo estos meses. Ya no tengo que pedir permiso. Ya no tengo que justificar mis decisiones. Ya no tengo que sacrificar mi bienestar por mantener una paz falsa. Esa tarde, cuando regreso a casa, encuentro una carta en mi buzón. Es de Mariana. Mi corazón se acelera un poco, como siempre que veo su letra. Abro el sobre con cuidado. Mamá, no espero que respondas esta carta, pero necesito que sepas algunas cosas. Primero, que no pasa un día sin que me arrepienta de lo que hicimos. Segundo, que entiendo perfectamente por qué no confías en nosotros. Tercero, que respeto completamente tu decisión de mantener la distancia. Quiero que sepas que Patricio y yo hemos comenzado terapia psicológica. Necesitábamos entender cómo pudimos llegar a hacerte algo tan terrible. El psicólogo nos ha ayudado a ver que nuestros miedos sobre el dinero y la herencia nos cegaron completamente al daño que te estábamos causando. No te estoy pidiendo perdón porque sé que el perdón no se pide, se gana. Y sabemos que tenemos mucho trabajo que hacer para algún día merecerlo. Solo quería que supieras que los niños están bien, que entienden que lo que pasó fue culpa nuestra, no tuya, y que te aman profundamente. Camila dice que eres la abuela más valiente del mundo, y Santiago pregunta todos los días cuándo van a poder pasar más tiempo contigo. También quería decirte que he estado pensando mucho en ti últimamente, no como mi madre a quien lastimé, sino como la mujer extraordinaria que siempre fuiste y que yo no supe valorar. Verte defenderte de la manera como lo hiciste me llenó de orgullo, aunque no tenga derecho a sentir orgullo después de lo que te hicimos. Cuídate mucho, mamá, y gracias por seguir siendo la abuela que mis hijos necesitan, a pesar de que sus padres no supimos ser los hijos que tú merecías. Con amor y arrepentimiento profundo, Mariana. Doblo la carta cuidadosamente y me quedo sentada en mi sala durante largo rato. No siento la rabia que habría sentido hace 6 meses. Tampoco siento el impulso de correr hacia ella y abrazarla como habría hecho antes de todo esto. Siento algo nuevo, algo que no sabría cómo nombrar. Tal vez es compasión, tal vez es tristeza, tal vez es el principio de algo que algún día podría convertirse en perdón verdadero. Me levanto y camino hacia mi recámara. Saco una hoja de papel de mi escritorio y comienzo a escribir. Mariana, recibí tu carta y la leí varias veces. Me da gusto saber que están en terapia y que los niños están bien. Quiero que sepas que yo también he aprendido mucho en estos meses.
He aprendido que el amor verdadero incluye límites claros. He aprendido que perdonar no significa olvidar o permitir que vuelvan a lastimarte. He aprendido que puedo amarte y al mismo tiempo protegerme de ti. No sé si algún día podremos reconstruir una relación como madre e hija. Eso dependerá de muchas cosas que tendrán que pasar en el futuro. Pero sí sé que he elegido no cargar más con el rencor, porque ese peso me lastima más a mí que a ustedes. Los niños seguirán viniendo los sábados. Tal vez en algunos meses podamos extender el horario de las visitas. Ya veremos. Cuídense mucho y sigan trabajando en ustedes mismos. No por mí, sino por ustedes y por mis nietos. Eugenia. Firmo la carta con mi nombre completo, no con mamá, como solía hacer antes. Es un detalle pequeño, pero significativo. Ya no soy solo la mamá de Mariana. Soy Eugenia Robledo, una mujer completa con su propia identidad, sus propios sueños, su propia vida. Esa noche, antes de acostarme, salgo al patio donde creció el naranjo que plantó Alonso hace 30 años. Las naranjas están maduras y su aroma dulce llena el aire nocturno. Corto una para el desayuno de mañana, como he hecho miles de veces antes, pero hoy el gesto se siente diferente. Se siente como una celebración. Celebración de estar viva, de estar sana, de estar libre. Celebración de haber enfrentado la traición más grande de mi vida y haber salido más fuerte del otro lado. Celebración de haber aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Me quedo parada bajo las estrellas, sintiendo la brisa fresca en mi cara. Y por primera vez en meses me permito imaginar el futuro. Veo más clases de pintura, más mañanas en el hospital con los niños, tal vez un viaje a Oaxaca que siempre quise hacer. Veo la posibilidad de que Mariana y yo algún día podamos sentarnos a tomar café sin que medie el dolor entre nosotras. Veo a mis nietos creciendo sabiendo que su abuela es una mujer que se respeta a sí misma. Pero sobre todo, me veo a mí misma, una mujer de 72 años que aprendió que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para poner límites, para elegir la dignidad por encima de la comodidad. Entro a la casa, apago las luces y me voy a dormir con el corazón en paz. Mañana será otro día de mi nueva vida, la vida que construí después de que todo se derrumbara. ¿Y sabes qué? Ha valido la pena cada lágrima, cada confrontación, cada momento de soledad, porque al final, no solo salvé mi patrimonio y mi dignidad, me salvé a mí misma. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que defenderse de su propia familia? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, porque a veces, salvarnos a nosotros mismos es el acto de amor más valiente que podemos hacer.